hables en este momento. Enséñanos, Dios mío, de tu palabra para gloria de tu nombre. Señor, usa, Señor, mi vida. Señor, toma el control. Soy un instrumento en tus manos. Soy boca tuya en este momento, Padre. Que esa enseñanza sea de bendición para toda persona que pueda escuchar tu palabra, que desee oír, Dios mío, y aprender de ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo le invito en ese momento a abrir su Biblia nuevamente en el Evangelio según San Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, desde el verso 25 en adelante, donde subimos en nuestro anterior encuentro analizando algunas enseñanzas de parte de nuestro justo Mesías, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a ver desde el verso 25. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces tenemos en este momento nuestras Biblias listas para aprender de la palabra de Dios. Esta enseñanza que hemos tenido habla acerca del prójimo, como lo enseñamos en nuestro anterior encuentro, que hubo alguien que le preguntó al Señor Jesucristo: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y lo importante es saber quién es el prójimo para saber entonces a quién debo amar. Pues la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces vimos varios aspectos que edifican nuestra vida espiritual. Estamos en los últimos tiempos, y para estos últimos tiempos hay una profecía, hay una palabra, una señal antes de que el fin acontezca, y es aquella que está en Mateo capítulo 24, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, debido a eso necesitamos intensificar las enseñanzas correctas que nuestro Maestro desea que estén en nuestros corazones y que coloquemos por obra en nuestra vida. Pues como lo hemos recalcado, ser cristiano no es solamente ser aparentemente alguien o expresar que lo soy, sino que sea nuestra esencia, nuestro espíritu, el espíritu de Cristo, el que fluya en nuestras vidas cada día. Gloria al Señor Jesús. Necesitamos de esto hoy más que nunca. O más que nunca no, mejor modifiquemos esta palabra. Hoy necesitamos esto más que ayer, porque nunca se extiende hasta el futuro. Entonces hoy necesitamos de esto más que ayer. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué necesitamos de esto? Pues el pueblo de Dios es un pueblo innumerable, es grande, y debido a los estigmas, los paradigmas, las enseñanzas humanas, las políticas humanas, las doctrinas humanas han hecho que el pueblo de Dios muchas veces no encuentre en realidad lo que es ser un verdadero creyente y hacer las obras de un verdadero creyente. Entonces, escrito está: os aborrecerán los unos a los otros, y se os entregarán los unos a los otros. Entonces debemos aprender de nuestro justo Mesías qué es lo correcto para hacer como Él hizo, como Él enseñó a hacer a sus discípulos, como sus discípulos hicieron, y como todos los que creyeron a los discípulos, es decir, los discípulos de los discípulos, también siguieron esas enseñanzas. Hoy siguen esas enseñanzas, y bendito sea Dios que aquí tenemos el testimonio escrito de esas personas que vivieron el Evangelio con verdad, no solo de apariencia ni de palabras, sino de hechos,
en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hablando del prójimo, hablando de lo que es ser prójimo, vamos a definir la palabra. Prójimo viene del latín próximo, que quiere decir cercano, que también da un entendimiento de alguien que se asocia, de alguien que está cerca. Entonces, lo que el Señor nos enseñó en nuestra clase pasada es que hay gente cerca de nosotros geográficamente, pero no espiritualmente, no servicialmente. Es decir, cuando estudiamos, analizamos, que leímos que aquel hombre estaba herido en el camino y pasó aquel sacerdote y lo vio y siguió de largo, él pasó cerca, dice la Escritura. Es decir, era su prójimo, era su próximo, estaba cercano a él, pero no le ayudó. Es decir, estaba cerca geográficamente, pero no en lo que el Señor desea que seamos próximos y cercanos. El Señor no quiere que seamos próximos y cercanos solamente geográficamente a nivel físico, sino que podamos ser y ahondar más en la experiencia de lo que es ser un prójimo, un próximo, un cercano no solamente de apariencia, sino un cercano espiritualmente, alguien que está dispuesto no solamente a pasar y ver, sino a extender su mano para ayudar, a extender su mano para brindar esa proximidad que necesita aquel que está en condiciones quizás precarias, adversas, en dificultades. Asimismo, el levita pasó por el lugar geográficamente, físicamente estaba cerca, pero a nivel de servicio, del cumplimiento de la palabra, estaban lejos del cumplimiento del Señor, pues estaban próximos, eran prójimos, pero a nivel geográfico. Es decir, lo voy a decir con ese pequeño relato. Un hombre se encontraba con su familia en casa a tardes horas de noche y uno de sus parientes enfermó gravemente, y al ver que estaba bastante delicado, tomó a ese ser, a ese familiar, y lo tomó en sus brazos y salió donde sus vecinos que tenían coches, tenían carros, cómo poder transportarlo, y fue y les tocó al vecino que estaba más cerca, más próximo. Le tocó y le dijo: vecino, es que tengo a mi familiar enfermo y no tengo cómo transportarle, por favor ayúdeme, auxilio. Y aquel hombre le dijo: es que no puedo, es que mi familia también está sola y no puedo salir. Fue donde el siguiente, y el siguiente le dijo: la verdad, tengo poca gasolina y mañana debo ir a trabajar, no puedo acompañarle, lo lamento. Y aquel hombre salió con su pariente y salió a una avenida, y cuando llegó a la avenida venía un viajero pasando por esa vía, venía desde otro lugar y venía pasando, y cuando le vio con ese pariente en las manos, frenó. No esperó ni a que le mirara, sino que frenó y le preguntó: ¿qué pasó? No, que tengo, móntese, vamos, ¿dónde queda el hospital más cercano? Entonces, ¿quién fue el próximo geográficamente? Fueron los vecinos que estaban cerca, pero no le ayudaron. Pero ¿cuál fue el prójimo servicial, el prójimo verdadero, el prójimo cercano a nivel espiritual, a nivel del cumplimiento de la palabra? El más próximo, el más cercano, el que se puso en sus zapatos, fue aquel que, aunque era de lejos geográficamente y pasó más lejos que los otros, le brindó la ayuda, le brindó la mano. Ese fue su verdadero prójimo. Es decir, cuando ese sacerdote y este levita pasaron y vieron al hombre y no le tendieron su mano, fueron los más próximos, fueron los más cercanos, pero no hicieron la voluntad de Dios. Estaban cercanos en apariencia, geográficamente, físicamente, mas no estaban cerca
no eran prójimos, próximos a nivel espiritual, a nivel de servicio, a nivel de ayudar. Hoy en ese tiempo podemos ver eso, es muy común en realidad para ese tiempo. A nivel inclusive fraternal se puede ver una comunión distante. Es decir, hay gente que está junta físicamente, pero sus corazones están alejados. Hay gente que está junta, reunida en un lugar, geográficamente, físicamente están allí, pero sus pensamientos, su comunión, su relación está bastante alejada, es compleja por el odio, por la rencilla, por las envidias, por los celos, por las murmuraciones. Podemos ver a nuestros hermanos y darle un Dios te bendiga en un sábado, en un domingo, pero no sabemos el resto de su semana, cómo ha pasado, cómo está, si está bien, si está mal. Alguien puede estar desempleado quizás porque le ha venido una crisis y se encuentra en una situación precaria y las personas lo pueden saber y le saludan con un Dios te bendiga de pronto un fin de semana. Pero aún sabiendo por lógica que si no está laborando, no está devengando un sueldo, se nos olvida que esta persona tiene necesidades y no nos empatizamos, no nos colocamos en sus zapatos de poder brindarle nuestra mano, nuestra ayuda. Es un ejemplo que traemos en ese momento para darnos a entender. Entonces, lo que el Señor desea es que seamos prójimos verdaderos, que seamos próximos, cercanos verdaderamente de corazón, que en verdad si nos llamamos hermanos, si nos hacemos llamar hermanos y hermanas en la fe, vivamos como una familia real, una familia verdadera que conoce de su situación el uno al otro, y al ser un buen prójimo no está para atacar sus defectos y sus situaciones difíciles, sino para tenderle la mano a su prójimo, a su cercano, a su amigo, a su hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es decir, que el pasaje que nos muestra a ese sacerdote pasar, a ese ministro que representaba a Dios en la tierra, por decirlo, que presentaba ofrendas, sacrificios, que participaba del altar, que sabía los mandamientos del Señor, estaba viviendo solamente una apariencia, una religión ficticia, pues aunque sabía que debía amar al prójimo, ayudar, pasó y vio a este hombre herido y no lo ayudó. Entonces solamente era una apariencia, lo que Jesucristo podría llamar una hipocresía, recordando que la hipocresía es la palabra que se daba en la antigüedad a los actores. Un actor es alguien que simula ser alguien en una escena, simula ser alguien que no es, está haciendo un papel que en verdad no es su esencia ni su realidad, solamente está haciendo un papel. Entonces a eso se refería Jesús cuando hablaba de hipócritas, es decir, actores, personas que aparentan ser, que dicen ser, pero que no son. Por eso Jesucristo dijo: por el fruto es que se conoce el árbol, por sus frutos los conoceréis. Este sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, pero ese hombre samaritano que iba pasando por el camino obró en misericordia para ayudar a aquel hombre herido, para ayudar a aquel hombre que estaba necesitado. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, sin tener en cuenta distinción, raza social, etnia. En ese momento solamente veía que era un alma que necesitaba de la ayuda, y ese samaritano que venía pasando, que iba por el camino, le dio los auxilios. Este mundo está lleno de personas que en ese momento necesitan de la ayuda, que están heridos,
que están oprimidos, cautivos, a punto de perecer, están heridos de muerte, medio muertos a causa del pecado. Y a veces los representantes de Dios, el pueblo de Dios, pasa desapercibido, como si estuviera ciego o haciéndose el ciego, sin tenderle la mano a toda esa multitud de personas que necesitan de la ayuda. Y nosotros tenemos, hermano, las llaves. Nosotros tenemos la fórmula, nosotros tenemos la medicina, nosotros tenemos el poder. Jesucristo nos ha llenado con su Espíritu Santo. Jesucristo nos ha dado su palabra, y su palabra es medicina, hermano, para aquel que está enfermo. Su palabra, hermano, tiene poder y autoridad para liberar al que está oprimido. Su palabra tiene autoridad. Su nombre tiene poder. Su sangre sigue siendo sangre perdonadora. Su llaga bendita sigue sanando. Por la llaga de Cristo hemos sido curados. Bendito sea el nombre del Señor. Su sangre preciosa aún tiene poder de poder comprar y redimir a aquel que está a punto de morir, aquel que ha estado esclavo del pecado. Ese mundo tiene cientos de personas que en ese momento necesitan de la ayuda de Dios y que anhelan, están en algún lugar postrados, sin saber cómo solucionar los problemas de su vida, sus problemas familiares, sus problemas sociales, sus problemas desde las diversas áreas. No saben qué hacer y desearían que alguien les brinde la mano. Recuerdo tanto, aleluya, antes de llegar a los pies de Cristo, cuando me encontraba oprimido en las garras del mal y era un consumidor de sustancias activo. Todos los días estaba preso en esa cadena de drogadicción. Y yo recuerdo que había noches en las cuales despierto yo lloraba en medio de tanto consumo. Lloraba porque en mi corazón había algo que quería dejar todo ese mundo. En lo profundo de mi ser, muy adentro, había un pensamiento, un sentir de querer volver a ser una persona libre, una persona sana, una persona limpia, lejos de las drogas. Y clamaba. Yo recuerdo que en mi pensamiento decía: deseo que alguien pase y me invite a una iglesia. En mi corazón sabía que era en la casa de Dios donde iba a recibir sanación, donde podía recibir la liberación. Eso lo sabía mi alma por alguna razón. Quizás porque había escuchado de que Jesucristo sanaba, restauraba, perdonaba, que Jesús hace grandes cosas, y deseaba que alguien me brindara su mano. Así lo decía literalmente: deseo que cuando yo vaya por algún lugar, alguien pase y me diga: vamos a la iglesia. Ante el mundo sonreía, ante el mundo, o no sonreía, la verdad mi sonrisa era bastante limitada, pero sí aparentaba estar bien, aparentaba tener el control de aquella situación que estaba carcomiendo mi vida. Era solo una apariencia. En realidad, en el fondo de mi corazón, mi alma clamaba por liberación. ¿Y cuántas personas en este momento no estarán así igualmente, deseando poder ser libres? A veces solamente podemos pasar como el levita, el sacerdote, y no solamente nos conformamos con pasar y ver y no ayudar, sino que terminamos también juzgando a las personas. No sale porque no quiere, o tanto que se le puede decir y no se levanta. Creemos que las personas no salen de las situaciones en las que están porque no quieran, y no es porque no quieran. Muchos quieren, solo que la fuerza que los tiene cautivos
es una fuerza mayor que ellos. Son cadenas espirituales, son cadenas demoníacas, son cadenas diabólicas de drogadicción, de pecado, de maldad, las cuales con las fuerzas humanas no pueden soltar y que solo con el Espíritu Santo de Dios pueden ser liberadas esas personas. Qué bueno sería que en la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, podamos llevar este evangelio sin limitaciones. Perdemos tanto tiempo a veces solamente aparentando ser, queriendo creer ser. Perdemos tanto tiempo en la crítica que dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que en verdad tenemos que hacer es ir a mostrarle a este mundo la luz de la vida, la luz de Jesucristo que ha resplandecido en nuestros corazones, el poder que un día te liberó, el poder que un día me liberó, la palabra que un día transformó nuestras vidas, es la palabra que también puede liberar y transformar la vida de esas personas que están cautivas, y que es necesario persistir, que es necesario insistir, que es necesario permanecer en la obra, creyendo que Dios lo va a hacer, insistiendo e insistiendo e insistiendo hasta que Dios tome el control y envíe su poder, y con su poder liberte. Solo Dios puede liberar a las almas cautivas. Aleluya, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Entonces el Señor desea que seamos ese prójimo, ese próximo, ese cercano a las personas. Por eso al final le dice a aquel que le preguntó quién es mi prójimo, que estaba solo buscando justificarse, debido a que sabía de la Escritura, sabía que había que amar al prójimo, sabía que este era un gran mandamiento, pero no hacía, no colocaba por obra el mandamiento. Era solamente alguien lleno de conocimiento, pero que fallaba en la aplicación de la palabra de Dios, y Cristo lo sabía. Por eso lo confronta en ese momento, conociendo sus intenciones, y al final, cuando le muestra quién es el prójimo, vamos a leerlo, vamos a recapitularlo en el capítulo 10, y vamos a ver en el verso 36, después de que Jesús cuenta el relato y presenta al sacerdote, al levita y al samaritano que pasó, que el sacerdote pasó, lo vio al herido y no lo ayudó. El levita también pasó cerca, lo vio, pero no le ayudó. Pero el samaritano pasó y, movido a misericordia, le brindó la ayuda, le brindó la mano. Después que le mostró esas tres personas, Jesús termina diciendo una pregunta y le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo real de esas tres personas? Las tres pasaron cerca, pero de esas tres, ¿quién fue el verdadero cercano? ¿Quién fue el verdadero prójimo? El que en verdad estuvo cerca. Y termina respondiendo el mismo intérprete de la ley en el verso 37, dice: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Ve y conviértete en prójimo para los demás. Porque hay personas que necesitan de tu ayuda, que están heridas, que están a punto de morir, que están clamando porque alguien los auxilie. Ve y haz tú lo mismo, haz como hizo este samaritano. Concluíamos en la anterior clase que Jesús le dio un golpe fuerte al orgullo de este intérprete de la ley, debido a que entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Pero Jesús usó un samaritano en su relato para mostrar el buen fruto que Dios desea que haya en las personas. Que el sacerdote no lo hizo, el levita no lo hizo, que eran ministros, pero ese samaritano
que venía de otra región, que era aún odiado debido a la rivalidad cultural que había. Eso lo explicamos en la clase pasada, porque habían dos capitales desde que se dividió el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, su capital era Samaria, el reino del sur, su capital era Jerusalén. Y como en Jerusalén estaba el templo, pero en Samaria también un rey en la antigüedad había en un monte creado un templo en el cual hacía adorar al pueblo de Israel para que no subieran a Jerusalén. Entonces había una rivalidad, la cual Jesús dio claridad en verdad dónde se debía adorar, cuando habló con la mujer samaritana y le dijo, la mujer samaritana le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en ese monte, y dicen que en este monte que hay que adorar. Los judíos dicen que es en Jerusalén. Entonces Jesucristo le responde, vosotros no sabéis lo que adoráis, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. La salvación viene de los judíos. El lugar que Dios escogió para la adoración era ese lugar, el monte del templo, Jerusalén, donde estaba el templo, la casa de oración, donde nuestro justo Mesías purificó también el espacio. Entonces Jesús toma este ejemplo y hiere su orgullo y su ego, su arrogancia, rompiendo también esas divisiones que a veces se quieren crear en el pensamiento humano. Es que porque yo soy de aquí, es que porque yo soy de allá. Por el fruto se conoce el árbol, y en este momento el samaritano estaba dando los frutos de misericordia que Dios desea que el pueblo de Dios haga en verdad. Entonces este intérprete de la ley se vio confrontado, y él mismo respondió, el que usó misericordia de él, oiga eso, no mencionó ni siquiera samaritano. Se dice que en la antigüedad, con tal de no pasar por Samaria debido a esa división que había, a esa diferencia cultural, se dice que preferían tomar el camino más largo con tal de no pasar por ese lugar, porque lo veían abominable. Era una ofensa decirle a un judío samaritano. Por eso a Jesucristo le dijeron, ¿no decimos nosotros verdad cuando decimos que tú eres samaritano y tienes demonio? Estos religiosos le decían a Jesús samaritano en búsqueda de ofenderlo, y le decían que estaba endemoniado. Por eso no se preocupe cuando alguien de pronto exprese a nivel de ofensa que usted no está haciendo las cosas bien, o que un espíritu malo lo tomó. No se preocupe, pues Dios es el que sabe todas las cosas, y los frutos son los que muestran quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Los frutos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. También es costumbre para un judío no mencionar los nombres de las personas que aborrecen. Un ejemplo, cuando ellos dicen Adolfo Hitler, que fue un perseguidor de los judíos, cuando lo mencionan y mencionan a Adolfo Hitler, dice que se ha borrado su nombre, se ha borrado su nombre. Pero cuando hablan también de alguien bueno, dice bendita sea su memoria. En cuanto a Jesucristo, como sabemos que parte de los judíos no aprobaron a Jesucristo, a Yeshua, como el Mesías, ellos no le mencionan Yeshua, sino Yeshu, que son las siglas que quieren decir se ha borrado su nombre, con tal de no invocar el nombre, de no decir su nombre. Pero gloria al Señor, que ese nombre, hermano, no será borrado, pues ese nombre está sobre todo nombre. Ese nombre está sobre todo nombre, y en ningún otro nombre hay salvación,
Es el nombre que ha sido dado debajo del cielo para que todo el que cree en ese glorioso nombre, en ese glorioso ser que llevó ese nombre, mire a Él, le siga, le obedezca y sea salvo por los méritos de ese gran hombre, hablando en términos humanos, Yeshua, el Mesías, Jesucristo, quien llevó nuestros pecados y por su sangre fuimos redimidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces este intérprete se veía allí la diferencia. Con tal de no mencionar samaritano, prefirió decir el que usó misericordia de él. Aleluya. Sin embargo, el tema es que en verdad este samaritano fue movido a misericordia. Y la misericordia es aquella que te ayuda a darle a otro aunque no merezca, pero que sabes que lo necesita. Sabes que lo necesita. Mucha gente cuando ve a las personas de pronto en la calle que tienen dificultades, pobreza mental, espiritual, económica, muchos se mueven a misericordia y toman de sus posesiones, de su dinero para ayudar a esas personas, sin importarle lo que vayan a hacer esas personas. Pero es un sentimiento de misericordia al ver quizás un niño por allí sucio, sin ropa, pidiendo, con cara de hambre, quizás sus ojos, hermano, oscuros, hundidos a causa de los trasnochos, a causa de la mala nutrición, de su mala nutrición. Y movidos a misericordia le brindan una ayuda. Y no es en vano, pues la Biblia dice que el que da al pobre a Jehová le presta. Solo hágalo para Dios cuando lo haga. Y no le diga a nadie lo que usted hace. Si usted ayuda a su prójimo, si usted le tiende a su prójimo la mano que está necesitado, tampoco toque trompetas. Aquel samaritano llevó a este hombre herido al mesón, y cuando le tocó partir le dijo al mesonero: cuídamele. No empezó a decirle y a quizás elogiarse porque lo había encontrado y le estaba ayudando, no. Solo le dijo: cuídamele. Cuando vuelvas y gástate más, yo te lo pagaré. Aleluya. Este samaritano, movido a misericordia, tomó de su tiempo, tomó de sus bienes, tomó de su dinero para invertirlo en aquel que lo necesitaba. Aleluya. Es el ejemplo vivo de Cristo Jesús, hermano. El Hijo de Dios, la manifestación de Dios en esta tierra, quien la Biblia relata que ayudaba a los pobres, que veía a los enfermos y se acercaba para brindarles sanación conforme a la voluntad perfecta, quien veía a los endemoniados y buscaba, una vez estuviera el plan, el momento indicado, liberarles. Ese es nuestro Cristo. Por eso algunos dicen que Él es el buen samaritano. ¿Qué pasaría con ese samaritano cuando despertó después de esa grave golpiza, de esas heridas tan graves que le dejaron? Cuando quizás ya no estaba el samaritano, cuando el samaritano se había ido, y este herido, el herido, despertó quizás allí en la cama. ¿Qué pensaría él? ¿Qué hacía en ese lugar? Viendo que sus heridas estaban vendadas. ¿Quién lo llevaría? ¿Cómo habría despertado ese hombre? No sabía que había sido un samaritano. No sabía en ese momento quién lo había auxiliado, pues cuando lo recogieron estaba medio muerto. ¿Qué le diría el mesonero cuando se acercó a él y lo vio despertar? Oh, un hombre te trajo, estaba gravemente herido y te auxilió y ha pagado
ha pagado para que estés en este lugar. No te preocupes por los gastos. Él ya pagó por ti. Ese es Jesucristo, quien ha pagado por nosotros con su sangre. Ese Jesucristo, aleluya, que nos vio, hermano, medio muertos en el camino y nos tomó en sus manos, nos tomó en sus brazos y nos ha colocado en un lugar seguro. Y ya se ha ido el cuerpo, pero ha dejado su espíritu que nos cuida. Ha pagado por nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Qué grande amor el de nuestro Cristo. Aleluya. Él nos enseñó a lo que en verdad hay que hacer. Y debemos aprender de Él, ya que Él no vivió una religión ficticia. Él vivió la verdadera palabra de Dios. Él enseñó a lo que es vivir. Nosotros no podemos ser solamente predicadores de la palabra, solamente estudiosos de la palabra, sino que la palabra debe estar en nuestros pensamientos, correr, hermano, por nuestras venas la esencia del Espíritu Santo. Debe estar en nosotros la esencia del Espíritu Santo, vivir la palabra, que sus palabras sean nuestra guía, nuestro consejo para hacer lo que a Él le agrada, pues misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Conocimiento de Dios más que holocausto. Eso es lo que el Señor te pide, que hagas misericordia, que hagas juicios justos, que no juzguemos conforme las apariencias, los dichos de otros, sino que juzguemos con verdad y con misericordia, y la misericordia está por encima del juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos culpables como pecadores, estábamos, hermanos, destinados a la condenación eterna, pero la misericordia del Señor fue más grande, aleluya. La misericordia del Señor fue más grande y no nos juzgó conforme, hermano, tenía que juzgarnos, porque la paga de nuestro pecado era muerte y condenación eterna, sino que por su misericordia nos dio la oportunidad de volver a su regazo, a su presencia, a la raza humana, volver otra vez a su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. La invitación es a ser próximos, a ser prójimos verdaderos, a ser cercanos. Y para eso tenemos que ejercitarnos al dejar de mirar cualquier diferencia racial que pueda haber, cualquier indiferencia por la forma de ser, y no mirar los defectos en cuanto se refiere de humanidad. Sino que yo pueda ver las cosas positivas de los demás y en base a ellas poder brindarle también mi amor y también verle bien con buenos ojos. No le estoy hablando de perversión, no le estoy hablando de pasar por alto a las personas que usan el evangelio como escudo o solo como apariencia, como negocio, que viven solo la avaricia, la perversión. No le estoy hablando de esas personas, pues la Biblia da qué entender hacia esas personas, qué hacer. Estoy hablando de la unión fraternal del pueblo de Dios, de los que en verdad están en la voluntad del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. De esa manera, ser próximos, ser prójimos, ser cercanos, no solamente de labios, no solamente de apariencias, sino en espíritu y en verdad, en servicio, en amor, en obras. Que podamos ser una familia en verdad en Cristo,
ayudándonos los unos a los otros, como dice la Escritura, orando los unos por los otros, amándonos los unos a los otros, y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, que podamos vencer aquella situación que ha afectado tanto al pueblo de Dios, esa unidad de apariencia, donde está la gente junta, pero están divididos en sus pensamientos y están en un mismo lugar, sino que pueda haber la unidad del Espíritu Santo en verdad, y podamos llevar a esta humanidad que está herida el mensaje de Cristo Jesús, la imagen de Cristo Jesús con nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor porque Él nos enseña a hacer y hacer, ser y hacer, más que decir. Cuando usted dice y no hace, se vuelve alguien que predica pero no aplica, alguien que dice pero no hace, es decir, un hipócrita. Pero cuando usted hace y dice, el Espíritu Santo de Dios le respalda. Las personas lo ven, lo saben, porque ven tus obras, tus frutos. Cuando enseñas con acciones, testimonio, la gente respeta eso. Gracias a todos por el amor tan infinito que nos han brindado, por su apoyo, porque aún en medio de las situaciones más difíciles, cuando hemos estado en las situaciones más adversas, tú has estado de parte de Dios para brindarnos consuelo, apoyo, respaldo, amor. Y lo hemos tomado de parte de Dios. Gracias. Gracias. Porque has sido como ese hombre samaritano, que aunque no eras del pueblo, nos viste quizás heridos, nos brindaste tu ayuda. Gracias porque también de alguna manera has permitido que te brindemos un servicio en Dios. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, tu hogar, nuestras vidas, que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en tu corazón cada día, y oramos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios y Padre Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por complementar esta enseñanza. Dios mío, tu palabra es demasiado insondable. Podríamos predicar muchas cosas, Señor, como un relato, Señor, de tu palabra. Pero es lo que hoy nos has dado, Señor, complementando lo que has venido enseñándonos. Que podamos ser prójimo verdadero en espíritu y en verdad, cercanos a las personas, con obras, con verdaderos frutos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice, Dios mío, a todas las personas que nos ven y que nos van a ver, Señor, en un mañana por este medio. Que este mensaje sea de grande bendición para sus vidas. Te alabamos, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en tu corazón. Te deseamos que pases una feliz noche. Saludes a tu familia, a tu hogar. Que la gracia de Dios sea contigo. Y recuerda, lo que te podamos servir, aquí estaremos con mucha humildad, con mucho respeto. Si deseas una enseñanza específica, si deseas que vayamos hasta tu hogar a enseñar, o si deseas que visitemos algún pariente o familiar, algún amigo, estamos dispuestos. Dios nos llevará, Dios nos ayudará para poder llegar al lugar, así esté lejos, así hay que ir a cerros, montañas. Dios nos ayudará. A eso nos ha enviado Dios, a hacer su voluntad. Así que nuestros servicios estarán en
En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Que la paz de Cristo sea contigo.